Hola, buenos días, amigas, oyentes y alguna hermana de la página de Educación Bíblica. Que tengan un hermoso jueves, a pesar del viento y de lo nublado que está. Este es el día que hizo el Señor, ¿no? Y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y hoy, en este jueves, deseo compartirles un breve devocional basado en Lucas 19 del 1 al 10. Y el título que tiene mi Biblia, la versión 1960 Reina Valera, dice Jesús y Zaqueo. ¿Y quién era Zaqueo? Zaqueo, vamos a leer, leemos y después comentamos, que en el mismo relato explica un poco las características y la personalidad de Zaqueo. Y dice así, a partir del versículo 1 del capítulo 19 del libro de Lucas. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Qué hermosa la historia de Zaqueo. Es el único párrafo de la Biblia donde aparece Zaqueo es acá. Y esta es una historia muy linda, una historia bíblica muy linda, que a los nenes en las actividades con los niños les encantaba escuchar, porque también había un corito que ellos cantaban y tenían muchos movimientos al cantarlo. Zaqueo, bájate de ahí, que era chiquitito y quería ver al Señor, ¿no? Era muy linda. A los nenes les gustaba mucho escuchar esta historia, pero vamos a pensar en Zaqueo como publicano. Zaqueo era un publicano. ¿Y qué era un publicano? Un publicano es un recaudador de impuestos de esa época. Los romanos designaban una persona, por sobre todo rica, acá dice que Zaqueo era rico, para cobrar y recaudar los impuestos del pueblo, ¿no? Y generalmente hay una parte que dice: si he defraudado a alguno, lo devolveré cuadruplicado, porque seguramente en esa época también se extorsionaba, ¿no?, con los impuestos a la gente pobre, humilde, y seguramente cobraba de más, ¿no? Porque si en su mente, al estar frente al Señor, le recordaba que quizás pudo defraudar o que defraudó a alguien y lo iba a devolver, seguramente antes de encontrarse con el Señor defraudaba, ¿no?, y cobraba de más lo recaudado. Pero miren qué interesante y cómo el Señor ordena, ¿no? Y nada sucede de casualidad en todo el relato bíblico. Todo está perfectamente bien diseñado por Dios, ¿no?, en la palabra. Zaqueo era chiquitito, era petizo, podríamos decir. No podía ver ante la multitud, toda la multitud del Señor. La fama del Señor por los milagros y las cosas que hacían crecía. Y cuando llegó a la ciudad de Jericó, en su ministerio acá en la tierra, la gente se agolpaba para ver a Jesús. Y él, no, a causa de la multitud, no podía, porque quedaba siempre atrás seguramente, si se imaginan la situación. Subió a un árbol sicómoro, que es un tipo higuera, ¿no?, y que da frutos, que son los higos. En esa época era un árbol muy grande, muy frondoso, con ramas muy fuertes. Él subió, y seguramente muy alto también, para que pueda ver por sobre la multitud, ¿no?, y para poder ver al Señor. Y el Señor sabía que Zaqueo estaba ahí. El Señor, cuando fue a Jericó, ya sabía que iba a ingresar a la casa de Zaqueo, y que iba, cuáles eran
el servicio, el ministerio del Señor allí en esa ciudad, ¿no? Entonces, aún me imagino la reacción de Zaqueo al escuchar su nombre, que le dijo, incluso en forma personal, lo llamó, le dijo: Zaqueo, desciende, que es necesario que yo vaya a tu casa, ¿no? Es necesario. Qué importante que es esa palabra en todos estos días que estuvimos leyendo sobre algunos ministerios, algunos milagros del Señor acá en este libro de Lucas. Esa palabra es necesario, ¿no? Y la actitud de la gente que estaba agolpada, que conocían a Zaqueo, que eran víctimas de la extorsión seguramente, de que Zaqueo les cobrara de más. Pero Jesús, que dice ser el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, va a entrar con un pecador, ¿no? A la casa de un pecador. Y quiero compartirles una frase que leí en las redes en este tiempo, que me resultó muy interesante porque dice, esta frase decía así: hay dos clases de personas. Pensemos en la actitud del Señor, en la actitud de Zaqueo y en la actitud de la gente que rodeaba a Zaqueo, que dijo: ¿cómo Jesús va a ir a la casa de un pecador? Hay dos clases de personas: los justos, que saben que son pecadores, y el resto, que se creen que son justos, ¿no? Qué interesante. Los justos somos nosotras. Nosotras fuimos declaradas justas delante del Señor cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Él dice que fuimos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Él nos considera justas delante de Él, nos considera santas en posición, ¿no? Pero también sabemos que somos pecadoras y somos inmerecedoras de esa gracia inmerecida que el Señor nos dio a través de Jesucristo, de declararnos justas a pesar de ser pecadoras. Una persona justa delante de Dios, cuando que Dios nos ve con sus ojos, justas por nuestra fe que Él mismo puso en nuestro corazón, somos muy conscientes de que somos pecadoras. Y después está el resto, que considera que sus obras que son justos, ¿no? Que incluso a pesar de querer disfrutar quizás de la gracia de Dios, son justas. Es como que a veces, y puede haber cristianos así, ¿no? Es muy triste, lo cual impide el crecimiento espiritual de esa persona y glorificar a Dios, ¿no? Que pensar que, bueno, yo soy más justa que otra hermana o no, pero acá está hablando de inconversos, creo yo, ¿no? Y el resto que se creen que son justos por sus obras, ¿no? Pensemos en esa época o actualmente, en esa época los fariseos que acusaban al Señor, que creían que tenían sus actitudes correctas delante de Dios y no eran pecadores, ¿no? Y hoy en día actualmente tenemos que ser muy conscientes nosotras como hijas de Dios de considerarnos así, ¿no? Que los justos debemos considerar que somos pecadores y no olvidarnos nunca de donde el Señor nos ha rescatado y nos ha levantado. Y el resto, que se creen que son justos, siguen pensando en sus buenas obras, Satanás les ha cegado el entendimiento, pero bueno, sigamos avanzando. Y el Señor les dijo, muy interesante esta frase, ¿no? La vuelvo a leer. Hay dos clases de personas: los justos, que saben que son pecadores, y el resto, que se creen que son justos. Dice, para continuar con el relato, dice que Zaqueo recibió al Señor en su casa y en ese vínculo, en ese contacto con el Señor hubo un cambio en Zaqueo. Cambió su mente, enseguida quiso cambiar y iba a devolver lo que había robado cuadruplicado, ¿no? No dice que el Señor, que Zaqueo recibió a Jesús, porque bueno, el Señor estaba todavía con ellos, ¿no? En ese momento la salvación todavía era diferente. Y miren lo que el Señor le dijo a esta gente que cuestionaba, ¿no? O al mismo Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Nuestro padre Abraham, ¿no? Nuestro padre Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Abraham será llamada descendencia y somos, el Señor Jesucristo vino de la descendencia de Abraham. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué bueno es considerar eso. Y quiero comentarte en esta mañana que consideremos eso, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar a esos que se consideran pecadores, toda la humanidad.
Miren lo que dice en Romanos 3:23, dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del mundo actualmente, por cuanto todas pecaron y están destituidas de la gloria de Dios. Todas, esa es la condición. Mi condición antes de recibir a Cristo era esa, destituida de la gloria de Dios. Sigo siendo pecadora, pero redimida al recibir a Cristo. Considera, amiga, te hablo a vos, amiga de la página de Educación Bíblica, que nunca tuviste un encuentro con el Señor Jesucristo. Esa es tu condición, pecadora y separada de Dios. Pero ¿qué pasa? El amor de Dios es tan grande que en Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que en Él cree en su palabra, en su obra redentora en la cruz y en su condición de pecadora y se reconoce pecadora. No se pierda, Dios no quiere, el amor de Dios es tan grande que no quiere que te pierdas, no quiere que permanezcas separada de la comunión con Dios. Y en Juan 14:6 dice, y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro medio, no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Y Dios en esta mañana quiere hacerte una invitación, que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 4 puntos interesantes en esta mañana te quiero compartir. Tu condición de pecadora, como Zaqueo. El amor de Dios, como el amor que Dios tuvo por Zaqueo, entró a su casa. El amor de Dios dio a su Hijo Jesús a morir en la cruz por tu pecado, por mi pecado, para que no te pierdas. Y el camino a llegar a Dios es a través de Jesucristo. Y en Juan 1:12 te invita, te certifica, te da la seguridad de que una vez que recibís a Cristo, te da la potestad de ser hecha hija de Dios. Y una hija está siempre con su Padre. Qué hermoso es tener un Padre celestial a través de Jesucristo. Que estemos para la eternidad con Él, reinando en su futuro cuando Él venga, viviendo y sirviendo en el cielo nuevo y en la tierra nueva donde mora y reina la justicia. Es muy sencillo recibir al Señor Jesucristo. Solamente tienes que reconocer tu condición delante de Dios de pecadora, reconocer, aceptar el amor de Dios, que es inmerecido. La salvación es por gracia, es un regalo inmerecido, y aceptar, creer en la palabra de Dios, que el único camino es el Señor Jesucristo, y recibirlo como tu único y suficiente Salvador. Espero que en esta mañana puedas tomar la decisión más importante y trascendental de tu vida, recibir a Jesucristo como Salvador. Oremos. Señor, gracias por el ejemplo de Zaqueo, por esta historia bíblica tan linda, tan hermosa, tan llena de enseñanza. Y también, Señor, te pido por aquellas oyentes de esta página que nunca recibieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que tú les convenzas de pecado, de justicia y de juicio, que puedan reconocer su condición delante de ti, aceptar tu amor, reconocer que el único camino es a través de Jesucristo y recibirte como Salvador personal. Te lo pido y oramos en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas, hermanas, oyentes, espero que les haya sido de bendición, y nosotras, alguna cristiana, alguna hija de Dios que haya escuchado este mensaje, que podamos tener esa actitud, ¿no? De considerarnos que a ser agradecidas por el amor inmerecido que tenemos a través de Jesucristo, ¿no? Que nos hizo justas delante de Él, aún sin merecerlo. Que el Señor les bendiga muchísimo y tengan un excelente jueves. Nos veremos, si el Señor lo permite, en el próximo encuentro de Educación Bíblica Mujer por Facebook. Buenos días, bendiciones, chau, chau.